book, First Samuel, se escribe en la época de los jueces. is written in the time of the judges. Esta era una época donde en Israel It was a time in which Israel, dice que cada cual hacía lo que quería hacer. it was said that it was a time that they would do what they felt like doing. Era una época en que Israel no tenía un rey humano. It was a time in which they didn't have a human king. Por tanto, solo tenían como rey soberano al Dios único y verdadero. And they only had as king the sovereign God, true God. Pero el pueblo de Israel comenzó a observar las otras naciones. But the nation of Israel began to observe other nations. Ellos iban a la guerra con su rey, They would go to war with their king. iban a la guerra con sus ídolos. They would go to war with their idols. Entonces comienzan a buscar también un rey. And they also begin to seek a king. Y piden un rey para que comience a gobernar sobre su pueblo. And they begin to ask for a king to govern above their nation. A través de esta petición que le hacen a Samuel, And through this petition they make to Samuel, ellos estaban diciéndole a Dios, what they were saying to God rechazamos tu soberanía como rey. was that we reject your sovereignty as king. Queremos nosotros mismos gobernar nuestras vidas. We want to govern our own lives. Queremos nosotros mismos determinar cómo nos vamos a relacionar contigo como Dios. We want to determine how do we relate with you as a God. Así que vemos que es una época donde Dios es rechazado por su pueblo. So we see as a time where his people reject God. Desde los capítulos del 2 hasta el 4, From chapters 2 to 4, podemos ver cómo Samuel we can see how Samuel representa el gobierno de Dios como rey absoluto. represents the government of God as absolute God. Y Elías And Elijah como representando el reino humano, el gobierno humano. as a representative of the human government. Y hay una tensión entre el gobierno de Dios y el gobierno humano, And there's tension between the government of God and human government, donde vemos, where we see donde observamos and observe la misericordia de Dios. God's mercy. A pesar de que el pueblo de Dios lo rechaza como rey soberano, Despite the people rejecting him as sovereign king, Dios revela God reveals dos historias en los primeros 4 capítulos. two stories in the first 4 chapters. Primero la vida de Ana, First, Anna's life, la esposa de Elcana, que es mencionada en el pasaje, who is mentioned in this passage, y el hijo de Ana y Elcana, que es Samuel. and Anna's son, who is Samuel. Ahora, dentro del capítulo 1 hasta el 7, Now, within chapter 1 to 7, el tema que desarrolla el autor bíblico inspirado por Dios the theme that is developed by the authors, inspired by God, es el arca del pacto. is the covenant of the Ark of the Covenant. El arca del pacto The Ark of the Covenant recordaba al pueblo de Israel reminded the people of Israel la fidelidad de Dios de estar siempre con ellos, God's faithfulness of always being with them. pero a la misma vez le recordaba al pueblo de Israel But at the same time reminded the people of Israel que ellos debían ser fiel that they had to be faithful a la ley del pacto que era representada en ese arca. to the law of the covenant which was represented in that ark. Así que vemos como Dios dentro de este gran tema del arca del pacto So we see how God in this great theme about the Ark of the Covenant le recuerda al pueblo que lo está rechazando: reminds the people that they are rejecting him. yo soy fiel a ustedes, And he says, I'm faithful. yo quiero estar entre ustedes, I want to be amongst you. pero a la misma vez ustedes necesitan ser fiel a la ley del pacto. But at the same time, you have to be faithful to the law of the covenant. Pensaba cómo poder ilustrar esta historia, I thought about how to illustrate this story to you. y yo tengo algunos cuadros ahí en mi oficina, And tengo varios. in my office, I have a couple of posters. Por ejemplo, tengo la foto de mi esposa y yo cuando teníamos 19 y 17 años, Frames. I have a frame of my wife and I when we were 17. que éramos muy jovencitos, muy bellos. We were young, very good looking. Tengo también la foto de mi hijo Andy, que era chiquitico, así con su pelito largo, muy tierno. Also have a picture of my son Andy, very good looking young man. Y yo dije, yo creo que un retrato nos va a ayudar, I said, I think a frame will help us. porque los retratos Because a frame nos recuerdan remind us algunas realidades que pensamos que nunca iban a suceder. many realities that we thought would never happen. Y después podemos ver a través de los retratos And then we can see through these pictures cómo los años han pasado por nuestras vidas. how the years have gone by in our lives. Bueno, ya Alicia está más gordita, Well, my wife Alicia now is a little chubbier. yo más gordito, I am a little chubbier myself. tengo más cara que cuando ese momento. I have more white hair than before. Andy tiene una hermosa barba. And
Andy has a great beard. O sea, nunca pensábamos que fuera a tener barba. And we never thought he would let his beard grow. Ni Alicia y yo pensábamos nunca engordar tampoco. And my wife and I never thought we would gain weight. Y queremos ver este relato We want to see this story o reflexionar en este relato como un cuadro, como una foto. and reflect on it as a picture. En este caso de la vida de Eli y su familia. In this case, the life of Eli and his family. Así que este relato no habla tanto del pasar de los años físicos en Eli, The story does not speak so much about the years gone through his life, sino que es un retrato de la vida espiritual de Eli y su familia en relación con Dios. but instead is a picture of his relationship with God and his family. Por tanto, tenemos que comenzar a ver y a observar en este retrato So we need to begin to see and observe in this picture a un Eli how Eli, que en su rostro proyecta ser un hombre responsable, who projects to be a responsible man, un hombre exitoso en su trabajo como sacerdote. a priest who is successful in his job. Él era una persona realmente reconocida por todo el pueblo de Israel. He was someone who was recognized among the nation of Israel. Era el sumo sacerdote, He was the high priest. tenía muchas responsabilidades dentro del pueblo de Israel. He had many responsibilities inside the nation of Y es Israel. interesante qué significa Eli. And it's interesting to understand what his name means. Dice, el Señor es mi Dios. It means God is my Lord. Así que el nombre de Eli representa, So the name of Eli represents el Señor es mi Dios. the Lord is my God. Y él tomó en serio este nombre. And he took this name really seriously. Pero podemos ver en el cuadro de la vida espiritual de este hombre, But we can see the picture of his spiritual life. aunque él realmente proyectaba ese compromiso, esa responsabilidad, That although he projected that responsibility and commitment de que se viera que el Señor su Dios, to see that the Lord is his God, podemos ver por otro lado del cuadro we can see on the other hand of the picture que él no estaba llevando a cabo el propósito that he was not taking account the purpose como un padre espiritual dentro de su propio hogar. as a spiritual father within his own home. Él por un lado era un gran gobernador, On the one hand, he was a great governor. era el juez de Israel, He was the judge of Israel. él guiaba al pueblo, He guided the people. estuvo 40 años gobernando sobre Israel. He governed for 40 years over Por Israel. tanto, profesionalmente, So professionally, él tenía una reputación, he had a great reputation. era un trabajador incansable, He was a great worker. implacable como trabajador, Great worker. como muchas mujeres quisieran tener un esposo así, As many women would love to have a husband like o that. padres quisieran tener hijos así, buenos trabajadores, exitosos. Or parents would like to have children who are successful like him. Y en este tiempo difícil, And in this difficult time, le tocó a Samuel, a Eli, Eli faced guiar la vida de su pueblo guiding the life of his people y a la misma vez la vida de su familia. and at the same time of his own family. Recuerden que no había rey en Israel, Remember, there was no king prior to that in Israel. cada persona hacía lo que le daba la gana. Everyone did as they pleased. Él por un lado tenía que estar lidiando con el pueblo, On one hand, he had to deal with the people, presentando las ofrendas y los sacrificios. taking the offerings and sacrifices for them. Tenía que dedicar tiempo para que Dios le hablara y poder conversarle al pueblo lo que Dios le comunicaba. He had to find time to speak with God and then to share that with the people. Así que entre su trabajo So with his job y su vida como padre de familia, and his life as a father, tenía que vivir en un momento de la historia de Israel he lived in a moment in the nation of Israel de tiempo de desesperación of desperate times, y también de una idolatría muy visible en cada familia. in a time of much idolatry that was seen in many families. Lo primero que podemos ver entonces en este cuadro, The first thing that we can see in this picture, que Eli como trabajador es una persona excelente, that Eli as an employee was a great person. pero que usted sea un buen trabajador But for you to be a great employee, no quiere decir que usted tenga éxito como padre de familia. that does not mean you're a successful parent. Muchos escuchamos en los matrimonios o en las relaciones, Many of us here in marriages or couples, mi esposo es un buen trabajador, my husband is a great él employee. es un buen proveedor, He's a great provider. y pensamos que por ser un buen trabajador And we think that for being a good employee, es un hombre exitoso. it's
It's a successful man. Es un buen padre He's a good father. o un padre exitoso. Or a successful father. Si miramos el cuadro de la vida de este hombre, And we see the picture of this man. él cae dentro de esta categoría. He falls within this category. Es un buen trabajador. He's a great worker. Él se dedicaba al trabajo de Dios, al templo. He was dedicated to the work of God in the temple. Pero cuando él llegaba a su familia, But when he would get home to his family, no cumplía la misma responsabilidad. he did not fulfill the same responsibility. Sabemos que aquí en los Estados Unidos We know that here in the U.S., declaramos una familia buena o mala, we declare a family good or bad depende de las abundancias que tenga. depending on the abundance of their possessions. De la misma manera hacemos con los seres humanos. At the same time, we are as human beings. Es un buen padre porque él da. He's a good father because he gives. Muchos de los hijos dicen, mi mamá es muy buena. Many of our children say, my mom is very good. Me da iPad, She gave me an iPad, computadoras, a computer, me da celulares, a cell phone, me da ropa, clothes, me da dinero para irme con mis amigos y amigas. money to go with friends. Tengo un buen padre. I have a good parent. ¿Cuál es la mentalidad? What is the mentality? Porque él me da. Because they give me. Tengo una abundancia. I have an abundance. Así que si nosotros miráramos desde afuera, So if we look from the cada outside, una de nuestras familias, each and every one of our families, basada en la perspectiva de los Estados Unidos, based on the perspective of the son familias US, abundantes o tienen cosas en abundancia, they're families that have an abundance, podemos decir son familias exitosas. then we could say they're successful families. Así podemos ver la familia de Eli. And we can see Eli's family the same way. Tenía un buen trabajo, He had a good job. era el sumo sacerdote de Israel. He was the high priest of Por Israel. encima de él solamente estaba Dios. Above him was only God. Tenía como casa la mejor casa. He had as a home the best home. Él vivía en el tabernáculo de Dios. He lived in the tabernacle. Como familia, As a family, tenía hijos. he had children. Eso era muy importante en la cultura. That was very important in the Y no culture. tenía uno, If he didn't have one, tenía dos hijos. he had two. Incluso tenía después un hijo adoptivo que es Samuel. Matter of fact, he had a third one that was adopted, which was Así Samuel. que seamos profesionalmente exitosos. So for us to be successfully successful, Porque muchos padres nos preocupamos por ganar 40, 50 y 60 mil dólares. because many parents were worried about winning $50,000, $60,000. Y mientras más ganemos, And the more we earn, más exitosos seremos como padres. the more successful we'll be as parents. Él tenía de todo. He had everything. Tenía casa, como les dije. He had a home, as I said. Tenía hijos, He had children. una gran profesión. He had a great career. Sin embargo, no era un padre exitoso. However, he was not a successful parent. Comienza este relato diciéndonos entonces He begins to say then que los hijos de Eli eran unos perversos y no tomaban en cuenta al Señor. Podemos ver entonces we can see then que el autor de esta porción, that the author of this section, inspirado por Dios, inspired by God, muestra en este cuadro la depravación total de esta familia o del ser humano. demonstrates in this picture the total depravity of the human being. Y si usted sigue entrando en los cuadros de diferentes familias que aparecen en la Biblia, And you begin to enter the different pictures of families we see in the Bible, usted se va a dar cuenta que es algo que no termina. you realize that it's something that does not end. Es algo que siempre se está viendo dentro de las familias. It's something that is always seen within families. Y cómo esta depravación también afecta a nuestras familias. How does this depravity affect our families? Yo creo que en el tiempo en que hoy estamos viviendo los padres, cuando hablo padres hablo de también las madres, And I think in the time that we're living in, when I speak of a father, I speak of parents in general. tenemos que realmente ser más responsables We need to be more responsible en ese llamado de ser padres conforme a la Biblia, o ser padres bíblicos. in that calling to be parents according to what the Bible Hoy hay teaches. una mayor urgencia que muchos años atrás. The greater urgency that we have now. Dice que sus hijos no tomaban en cuenta a Dios. Sus hijos no tomaban en cuenta a Dios. His children did not take God into account. En el hebreo dice que no conocían a Dios. In the Hebrew it says that they did not know God. ¡Qué tristeza! How sad Que dentro de la familia de un sacerdote that within the family of a high priest que estaba en contacto con la presencia de Dios y las cosas de Dios, who was constantly in contact with God's presence, sus hijos no conocían a Dios. his own children did not know God. ¡Qué tristeza! How sad Que dentro de una familia that inside of a que family había incorporado a estos dos niños who had incorporated these two children a través de la circuncisión en el Antiguo Testamento through circumcision in the Old Covenant y a través del bautismo en el Nuevo and Testamento, through baptism in the New Testament, no conocían al Dios del pacto. they did not know the God of the covenant. ¡Qué tristeza tan grande! How sad Que nuestros hijos nazcan dentro de familias cristianas that our children are born into Christian y no families conozcan a Dios. and they don't know God. No toman
toman en cuenta a Dios. They don't take God into account. Y este es el panorama que nos muestra este cuadro, esta familia. And this is the picture we're shown of this family. Y vemos que en el tiempo de hoy And we see that in our time, sucede lo mismo. the same thing happens. Nuestros hijos son incorporados al pacto. Our children are incorporated into the covenant. Ellos corren dentro de nuestro templo. They run around in our temple. Ellos crecen dentro de la iglesia del pueblo de Dios. They grow up in the church of God. Y cuando son grandes como los dos hijos de Eli, And when they're big as the two sons of Eli, no toman en cuenta las cosas de Dios. they don't take into account the things of God. Como trabajador era excelente. As a worker, he was successful. Él dedicaba tiempo a su trabajo sacerdotal. He invested time in his work as a high priest. Y yo me imagino que sus dos hijos, And I imagine that his two children, ellos veían a su padre they saw their father matando al cordero, killing the lamb, viendo cómo el pueblo venía a pedir perdón por sus pecados y él lo escuchaba. seeing how the nation would come to ask for forgiveness. Le decía lo que la ley He would tell them what the law decía said referente a ese pecado according to that sin. y después lo enviaba de regreso a su casa con el perdón de Dios. And then he would send them off for being forgiven by God. Mientras que en su casa While in his own home, era un gran caos lo que estaba sucediendo. there was chaos going on. Vemos que estos muchachos crecen, We see that these kids grow up. porque nosotros pensamos que nuestros niños nunca van a crecer. Because we think that our children are never going Ellos to grow up. siempre nos van a obedecer, They will always obey us. ellos nunca van a robar, They will never steal. ellos no van a hacer nada nunca. They will never do anything. Y nosotros nos olvidamos de ellos. And we forget about them. Y me imagino que estos dos muchachos, And I imagine that these two children, Samuel, Eli lo veía en el santuario, en el tabernáculo, Eli saw them in the tabernacle. y no le prestaba mucha atención lo que estaban haciendo ellos. And he didn't really pay that much mind to what they ¿Cómo se were doing. estaban relacionando con las cosas de Dios? How were they relating to the things of God? Podemos decir entonces en el tiempo de hoy, We could say in our time, traemos a nuestros hijos al templo, we bring our children to the pero no le temple, prestamos atención si traen la Biblia o no traen la Biblia. but we don't really worry if they bring the Bible or Si not. prestan atención al pastor o no están prestando atención al pastor. Are they paying attention to the pastor or Si ellos not? están adorando a Dios, no le prestamos Are atención. they worshiping God? Do we Y care? así crecieron los dos hijos de Eli. And these two children grew up that way. Ellos participaban con él en la adoración a Dios, They participated in the en worship el of sacrificio God, que tenía que ver con el perdón de las familias, the sacrifice that had to do with the forgiveness of the family. pero no le explicaba a sus hijos But he did not explain to his children cómo vivir esa relación de pacto con Dios. how to live that relationship of covenant with God. Así que podemos ver entonces So we can see that, que en la vida personal de estos dos muchachos that in their personal lives, estaban muy distantes, muy alejados de Dios. they were very distant and far away from God. Sin embargo, dice el relato However, this story tells us en el versículo 25 in verse 25 que no solamente ellos hacían pecados de vez en cuando, that not only did they sin once in a while, sino que la vida de estos dos niños, but the lives of these two children, en la medida que iban creciendo, as they were growing, que ya llegaron a ser adultos, when they got to be adults, era un estilo de vida it was a lifestyle en que ellos disfrutaban pecar contra Dios y contra el pueblo. in which they enjoyed sinning against God and his people. Dice el versículo 25, Verse 25 says the following: si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a las advertencias de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Hay dos personas en esta narración. There's two peoples in the story. Uno es el autor, One is the author, algunos piensan que sea Samuel, some think it's Samuel, y otro es el mismo Elí. and the other one is Eli himself. Y Elí hace la pregunta. And he asked himself. Fíjense qué pregunta hace un hombre Notice the question that a que está en man relación con las cosas de Dios. that is in relationship with God Él dice, ¿quién podrá interceder por él? said, who can intercede for you? O sea, ¿quién podrá interceder por mis hijos? Who can intercede for my children? ¿Acaso Elí no iba día tras día a ofrecer oraciones Didn't he go day after day to offer prayers? que eran a través de los inciensos? That it was through the incense. Para que Dios perdonara el pecado de esas familias que venían a él. For God to forgive the sins of the families that would come. Y él mismo ahora pregunta, And he himself asked, ¿quién podrá perdonar ahora la vida de mis dos hijos? who could forgive the lives of my own children? El mismo Dios que perdona a los demás The same God that forgives others. es el mismo Dios que perdona a sus hijos, ¿no es así? The same God that forgives my children. Eso indica cómo estaba la vida espiritual de Elí. That indicates how his spiritual life, Aunque estaba en contacto con las cosas sagradas y la presencia de Dios, although he was in contact with the presence of God,
No podía estar realmente relacionado y conectado de una forma verdadera con Dios. He couldn't have a true connection and relationship with God. ¿Cuántas veces nosotros no venimos How many times don't we come y no sabemos dónde buscar la ayuda para nuestras necesidades? and we don't know where to seek the help for our needs? Y él pregunta quién podrá interceder. And he asks, who can intercede? El autor The author dice cuál era la reacción de sus hijos. says, what was the reaction of his children? No escuchaban las advertencias de su padre. They did not listen to the warnings of his father. Hoy hay muchas familias así. Today there's many families Si like usted that. es honesto, usted mismo, If you're honest with yourself, con su propia familia, with your own family, usted va a darse cuenta que en su familia y alrededor de nuestra familia you'll realize that in your family and amongst our hay family, familias con esta actitud there's families with this attitude hacia las cosas de Dios. towards the things of God. Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 18 dice lo siguiente: Paul speaking to the church at Ephesus writes the following. a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Así que al observar esta familia, So observing these families, podemos entonces ver que Elí era muy exitoso como un padre trabajador, we can see that Eli was successful as a working pero father, era un padre fracasado but he failed as a father, como líder espiritual de sus dos hijos. as a spiritual leader of his two children. Así que usted sea buen trabajador, So you can be a great worker, un gran hombre de negocio, great businessman, termines muchas carreras, have many careers, eso no te dice and that doesn't que indicate eres un padre exitoso. that you're a successful father. Lo segundo que vemos en el relato The second thing we see in this story es que el pecado is that sin no debe ser admitido o aceptado should not be admitted or accepted dentro de nuestras familias. within our families. Por eso Dios That's why God coloca dentro de esta triste historia places within this sad story a Samuel, Samuel himself, que completamente opuesto a sus dos hijos. who completely the opposite of his Dice que era consagrado a las cosas de Dios that he was consecrated to the things of God, y ganaba and he earned en aceptación a Dios an acceptance towards y con God el pueblo. and the people. Lo opuesto que hacían los dos hijos de Eli. The opposite of what the children of No eran Eli, aceptados por Dios they were not accepted y by no, God. tampoco tenían aceptación del pueblo. They were not accepted Y by Dios lo God. hace como un contraste And God does it as a contrast para poder nosotros saber y entender so that we can see and understand que cuando estos síntomas de pecado están dentro de nuestra familia, that when these symptoms of sin are in our no family, debemos verlo como algo normal. we should not see him as something normal. Porque es niño, Because he's a kid, porque es joven, because he's young, hay que seguir esperando que sea adulto we have to wait till he's para que tenga actitudes hacia las cosas de Dios. so he can have attitudes towards Hay que God. esperar que sea adulto para que comience a leer la Biblia, Wait for him to be an adult to read the para que Bible, comience a hablarles a otros de to Cristo. begin to speak to others about Hay que esperar que Christ. sea adulto para ver qué religión él va a escoger. Let him be an adult to choose his religion. Eso es lo que vivimos en el tiempo de hoy. That's what we're living in our Pero time. eso lo que nos enseña el pasaje es That's what the passage teaches is que tenemos que arrepentirnos that we need to repent en esos pensamientos y actitudes que tenemos dentro de nuestra familia, about those thoughts and attitudes we have in our own de family, permitirles pequeños pecados a nuestros hijos of allowing these small que se sins convierten después en estilos de vida para ellos que no son aceptables por Dios. that later on be turned into lifestyle which are not accepted by God. Por eso Dios introduce And that's why God introduces, diciéndole ahora saying now al pueblo de Israel que está viendo, escuchando la lectura o leyendo la lectura, to the nation of Israel who is listening to this. dice, Eli tiene dos jóvenes ahora, He says now he has two young men, pero fueron niños. but they were kids at one Y point. viene ahora el autor bíblico, dice, The biblical author now says, el niño Samuel, the boy Samuel, así como los dos hijos de Eli fueron niños, the same way that his two children were Eli boys, también, Samuel también fue niño. Samuel was also a kid at one Y point. dice que desde muy pequeño, And it says since he was really small, él se vestía con un efod de lino. he was dressed with a linen Por ephod. tanto, se vestía como un sacerdote desde muy pequeño. Therefore, he dressed as a priest from really small. Como se vestieron los dos hijos de Eli también. How Eli's children dressed. Y dice también la lectura, And the story also says seguía sirviendo en la presencia de Dios, he continued to serve in the presence of God como servía sirviendo en la presencia de Dios los dos hijos de Eli. as the children of Eli served. Pero continúa en el 26, But he
continues on in 26, que es donde hace la diferencia entre la actitud de los hijos de Eli y Samuel. in which we see the difference between Eli and sons and Samuel. Dice, por su parte, He says, on their part, el niño Samuel the boy Samuel crecía, grew, seguía creciendo continued growing, y ganándose el aprecio and winning the del appreciation Señor of God y del pueblo de Dios. and the people of God. Así que no es algo que es así, So it's not something automatic. es algo que comienza desde qué, desde niño. Something that begins as a child. Cosa que Elí Something that Eli no hizo en la vida de sus dos hijos. did not do in the life of his children. Él más bien aceptó el pecado que ellos iban mostrando en sus vidas. Better yet, he accepted the sin that they were demonstrating. Lo segundo que nos enseña dentro del pecado no aceptado, The second thing that we see in the sin that should not be accepted, a través de la vida de Samuel, through the life of Samuel, nos da un ejemplo de la esperanza, gives us an example of the hope, de la gracia de Dios of the grace of God en el vertedero de basura espiritual que había en esta familia. in the garbage that was in this family. Dice el capítulo 3, versículo 1, Chapter 3, verse 1 says, Samuel, que todavía era joven, ahora lo ponen como un joven, now he places him as a young man. seguía igual, sirviendo al Señor, He continued doing the same, serving the Lord, bajo el cuidado de Elí. under the supervision of Eli. En esos tiempos no era común In those times it was not common oír la palabra del Señor, to hear the word of God, ni eran frecuentes las visiones. or frequent to see visions. Así que no era como en el tiempo de hoy, que hay muchas personas enseñando la Biblia por todos lados. So it's not like our times where the Bible is taught almost everywhere. Sin embargo, However, lo poco que él podía aprender de Elí, the little bit that he could learn from él Eli, tomaba una actitud diferente a los dos hijos. he took a different attitude from the other two Él children. honraba a Dios en su corazón He honored God in his heart. y él honraba al pueblo de Dios al servirles. He honored the people of God while serving them. Fíjense que dice que no hablaba Dios con nadie. Notice that it says that God did not speak to anyone. Sin embargo, con Samuel le habló en el tabernáculo. However, with Samuel, he spoke to him in the tabernacle. A través de él le envía un mensaje de juicio a la familia de Elí. Through him, he sends a message of judgment to the family of Eli. Así que el problema de esta familia, el cuadro de esta familia, So this family picture, que estaba alejándose de Dios, which was far from God, y a medida que se iba alejando más y más de Dios, and as they continued to grow farther from God, se iba desintegrando esta familia. his family began to disintegrate itself Por no obedecer a Dios for not obeying God y por no honrar a Dios. and for not honoring God. Y lo triste es que esta familia Dios le dice, And the sad thing is that God tells his por no family, honrarme a mí, because you did not honor me, Elí, no te voy a dejar ninguna descendencia. I will not leave Eli any Y ninguno de descendants. tus descendientes None of your descendants más nunca me servirán en el templo. will ever serve me in the temple. Y así nos cuenta la historia. And the story tells us, Cuando se llevan el arca, when they take the ark, matan a los dos hijos de Elí. they kill his two Cuando children. él escucha la noticia de que mueren sus dos hijos y el arca es llevada por los filisteos, When he hears the news that his two children are killed and the ark is dice que él taken by estaba the Philistines, sentado donde él gobernaba el pueblo. he says that he was sitting where he governed. Él era anciano, ya no veía bien, He was now an elder, he couldn't see well. estaba ya demasiado grueso He was now too thick, y por el impacto de la noticia, and because of the impact of this news, él se cae, he falls se back. rompe el cuello y muere. His neck is broken and he dies. Desaparece toda la familia de Elí. The whole family of Eli disappears. Podemos darnos cuenta entonces We can realize then que Elí estaba preocupado mucho por su trabajo, that Eli was preoccupied with his work, pero tenía poco tiempo para instruir a sus hijos en la ley del Señor. but he had no time to instruct his children in the law of God. Tal vez usted dirá, pero yo no soy sacerdote. You could probably say, well, I'm not a No priest. importa, se aplica igual. This matter still applies. Usted va a su trabajo, se preocupa mucho por lo que usted realiza allí como profesión. You go to work and you're preoccupied with your profession. Pero al regresar Elí a su casa, But when Eli returned home, no dedicaba tiempo a sus niños he didn't dedicate any time to his children para enseñarle el temor al Señor. to teach them of the fear of the Lord. Así que los dos se iban a la cama diariamente, So they would go to bed every day sin escuchar las enseñanzas que Elí le llevaba a otras personas without hearing the teachings that Eli would take to others en su propia familia. in their own family. Elí tampoco Elí rehusó Eli also rejected tomar en serio el estilo de vida de sus hijos.
Y lo tercero que nos enseña. taking the lifestyle of his children seriously. Una vez más, pensamos que son niños, que son jovencitos, Once again, we think they're just children, they're just young. ellos tienen que estar a la moda, They have to be with the ellos style. tienen que tener lo que todos los otros tienen, They need to have what everyone else has. ellos son uno más. They're just one of another. Y eso fue lo que hizo Elí. That's what Eli did. Él dejó que si el pueblo de Israel, He allowed the nation of Israel cada uno hacía lo que le daba la gana, to do as they please. pues que mis hijos también hagan lo que les dé la gana. So why shouldn't my children do as they please? Y vemos que no estaba dispuesto Elí entonces And we see that he was not willing a discipular a sus hijos. to disciple his children. Era más fácil que ellos hicieran lo que hacían todos los demás niños y jóvenes de ese tiempo. It was easier for them to do what every other child or young person was doing. Y dice el pasaje bíblico que él oía lo que ellos hacían. And the passage said that he would hear what they did. El 22 dice, Verse 22 says the following. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos les estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Óigame, Wow. cuando yo estaba estudiando este pasaje, When I was studying this passage, yo dije, ¿estaremos en el tiempo de Samuel? I said, are we living in Samuel's time? O lo digo más directo. Or should I say it more directly? Yes. Es increíble It's incredible que él sabía el estilo que llevaban sus hijos that he knew the lifestyle they were living, y él no los confrontaba. and he did not confront them. Mira, tú no te puedes acostar con ese muchacho. And you can't sleep with that man. Tú no te puedes ir a vivir en unión libre con ese muchacho. You cannot go live unionly with that person. Tú no puedes ver lo que ven esos muchachos. You cannot see what they see. Tú no puedes ser igual que esos muchachos. You cannot be just like them. Él oía He would hear, y él no hacía nada. and he did not do anything. ¿No pasa así también en nuestra familia? Doesn't that happen in our families? No, son jovencitos. No, they're young. Él va a aprender, ella va a aprender, He will learn he'll learn, ¿verdad? right? Él tiene que, por su propia experiencia, aprender los golpes de la vida. He has to experience. Esa era la filosofía de él. That was Eli's Esa es la philosophy. filosofía cuando todo el mundo hace lo que le da la gana sin tener en cuenta a Dios. Con eso así. That's the philosophy when everyone does whatever they want without counting to God. Así que él conocía que se acostaba con las muchachas, podemos decir ahora, So he knew that they would sleep with other women. los hijos de Elí Eli's children eran los chulos de la iglesia. were the popular ones from Eran church. bien bonitos, They were very good looking, una ropa de esa que son costosas que le gustan a los teenagers ahora. good, very good looking clothes. Y ellos todas las muchachitas, ellos eran los más guapos de la iglesia. They were the best looking guys. Y la jovencita que lo miraba, The young girls that would look at le them. decía, mira, ¿quieres un date conmigo? So you want to go out on a date with me? Vámonos para Versailles. Let's go to Bayside. Y de Versailles se iban a lugares oscuros From Bayside they would go to dark y places. todos los jovencitos de la iglesia pasaban por estos dos jóvenes. And every young girl would go through them. Y el padre, And the father, eso lo hace todos los jóvenes. and everyone does that. Todos los jóvenes tienen muchos novios y muchas novias. Every young person has many couples. Es más, la cultura dice que mientras más novias tengas, But yet the culture says the more you have, vas a saber cuál es el hombre, la mujer ideal para ti. then you will find Bueno, es the así. one. Isn't that so? Hoy se ha puesto de moda, Today is popular. me imagino que en cualquier momento va a entrar en el mundo hispano. Pretty soon it's going to come into the En el mundo Hispanic culture. americano está esta moda. In the Mexican culture, Ya el talk show, o sea, el show ese de hablar, ya eso está pasando de moda. Fíjese de eso. talk show is no longer in style. Ya ahora hay otro show Now there's another show. que es buscando el marido o la mujer perfecta. It's finding the bachelor. Si usted tiene un cuerpecito de eso de avispa, You have a good body, o un hombre con pechos y six pack, or a man with a six y pack, esos muslos bien que se ven hasta por el pantalón, and with those huge y thighs, por los colores que se ven esos músculos así, with those tight con shirts, no sé si ellos se ponen plancha cuando chiquitos para tener eso así bien with bonito a así. very firm. Y no barbudos, sino con pocos pelitos, tipo Julio Iglesias, el hijo de Julio Iglesias, así. Not with a hairy face, ¿No, very verdad? clean cut. Y entonces ellos lo meten en lugares que es para millonarios. And they're placed in a millionaire's residence. 25 mujeres por aquí, 25 women on one side, 25 hombres por aquí. 25 men on the other. Ok, ahora ustedes van a encontrar la mujer y el hombre de cual ustedes se van a enamorar. Then you will find the right one now. Comienza el show. The show begins.
Supongamos que usted termina el show. Suppose you end the show. Y usted dice, me voy a casar con la 24 de los 25. I said, I'm going to marry 24 out of the 25. La 24 Number 24 ya se besó con los 24. has already kissed 24 of the men there. Ya la que usted se va a casar, The one that you're going to marry le tocaron desde la punta de la cabeza hasta el pie. has been touched from head to toe. Con la que usted se va a casar, The one that you're going to marry ya pasó por los 24 en la cama. has already slept with all the other 25. Con la que usted se va a casar, The one that you're going to marry le dijo a 24 que lo amaba, told the other 24 that que le she loved, gustaba. that she liked them. Y después se casan. And then they married. ¿Qué les parece? What does that seem like? Eso no es pornografía. Isn't that pornography? Eso no es orgías. Isn't that an orgy? Dígame si estoy equivocado. Tell me if I'm wrong. Y están cogiendo una fuerza que sacan otro nuevo. We have different shows, different Y son episodes, series. and they're De serious. que la gente está pegado a ver con quién se va a casar fulano. People are constantly watching who's married. Algunos lo cogen porque supuestamente no se pueden acostar. Some supposedly cannot sleep, Pero lo hacen y se tiró por la ventana, se partió un pie y lo descubrieron. but they do it, they find out some way. O el camarógrafo que está atrás de ellos lo encubrió desnudo en la playa. Porque lo ponen en los lugares que tienen playa. The person that's filming catches Y them van sacándolo. and they eliminate them. Entonces usted, And you, entre 25 mujeres, out of the 25 women, escoge con la primera que va a empezar. choose the first one that you're going to begin with. ¿Eh? You see, Y si man? a usted lo escoge y no te gusta ese hombre, And if they choose you and you don't like como el them, juego es así, because the game is like usted that, tiene que intentar con ese hombre. you have to try at least. ¿Qué les parece? What do you think? Ya eso está de moda. And that's common. Y la gente cada vez quiere más y más, cristianos y no cristianos, están pegados a la televisión viendo estos shows. People, even Christians, are tied to TV watching them. Así que nos podemos dar cuenta que son conductas que Dios no acepta, So we can realize that there's conducts that God does not accept. pero ya se ve normal entre nosotros. But now it's just normal. Y Dios le dice al pueblo de Israel, no es normal aceptar aquellos pecados que Dios no acepta. And God tells the nation of Israel it's not good to accept. Por eso nos pone a Samuel, That's why he places Samuel, que va creciendo en aceptación a Dios y al pueblo. who grows in favor with God and the people. Así que este padre no era ignorante de lo que hacían sus hijos. So he was not ignorant of what his children did. Él sabía cómo se comportaban. He knew how they behaved. Pero vemos también la gracia de Dios. But we also see the grace Porque of Dios es un God. Dios de gracia. Because God is a God of Un grace. Dios de misericordia a pesar de que vivimos familias disfuncionales y hacemos cosas que a Él no le agradan. A God of mercy despite we live in dysfunctional families. En el capítulo 3 dice que le envía un hombre de Dios In chapter 3 it says that he sends him a man of y le God. avisa a Elí. And he tells Eli, Elí, mira lo que están haciendo tus hijos. Eli, look at what your children are doing. Ellos saben que hay parte del sacrificio que es para ellos. They know there's part of the sacrifice that's for Pero them. tienen que ser pacientes, Elí. But they need to be patient, Eli. Tienen que esperar que la grasa se queme, que la carne esté cocida They need for the grease to burn and the meat to be, y después pueden coger del sacrificio. and then they can take from the sacrifice. Eso era permitido por Dios. That was allowed by God. Pero ellos, ¿qué hacían? But what did they do? Ahora lo quiero. They want it now. No te dice a veces tu hijo, no te voy a comprar el iPad. Your children tell you, I don't Dice, want pero to tienes que buy it. comprar ahora. You're going to have to buy it now. Quiero el teléfono. I want the phone No te lo now. voy a comprar. I'm not going to buy it. Ahora lo quiero. I want it now. ¿O no es así? Isn't that so? Eso estamos viendo en nuestras familias hoy. That's what we're seeing in our families. Se ha perdido la autoridad de los padres dentro de los hogares. Parental authority has been lost in the homes. Nuestros hijos son los que gobiernan dentro de nuestros hogares aquí en esta sociedad. Children are the ones that are governing in our society. Gloria a Dios, usted Glory to God. está siendo el líder de su hogar. You're being the leader of your home. Así que vemos que él no hacía casi nada de esfuerzo So we see that he did not do any effort para confrontar a sus hijos, para enseñarles a sus hijos. to confront his children, to teach his children. Por eso llegó a la conclusión, ¿quién podrá interceder por ellos? That's why he got to the conclusion to say, who can intercede? Prácticamente se sentía cansado He practically felt tired frente a la educación de sus hijos. before their education. No veía esperanza para la vida de sus hijos. He didn't see any hope for his Tal children. vez él perdió el mejor momento cuando eran niños, He probably lost the best moment when they were children. pero a pesar de que haya pasado el mejor momento, But despite passing the best moment, Dios es un Dios de gracia God is a God of grace. y aún nos manda a hablarles a nuestros hijos. And he sends us to speak to our children. La palabra de Dios
God's word, lo que Dios espera de ellos, what God expects from them, aunque sean ancianos. despite the fact that they're elderly. También a través de Elí, Even through Eli, a través de Samuel, through Samuel, vuelve a avisarle a Elí. he warns them again. Así que vemos que Dios nos avisa So we see that God warns us. para que no lo culpemos a Él de lo que pasa en nuestra So familia. that we don't blame him for what goes on in our families. A través del profeta Samuel, Through the prophet Samuel, que vivía dentro de la casa. he lived inside the Muchas family. veces hay miembros de nuestra familia Many times there's members of our que nos family advierten del peligro en el cual estamos viviendo como familia. who warn us as the dangers that we're living in. Y Dios usa también a Samuel And God uses Samuel as well como un miembro de la familia que veía cómo vivían sus hermanos adoptivos o él adoptado as a member of a family to see how his siblings were living. y cómo era su padre adoptivo, que era muy permisible And how his adopted father was very con permissive. sus dos medios, bueno, no eran nada, no sé qué lo que eran, como mí. Eso mismo, usted sabe. With his- Adoptados, ahí estaban. He was with his two adopted siblings. Lo último que nos enseña el pasaje, The last thing that we learn in this passage, que es, como le hemos puesto el nombre a la prédica, that is how we name the sermon, que es que no se apague la honra de Dios. the lamp of God was not turned off. Que no se apague la honra de Dios en nuestros hogares. It's not allowed the honor of God to be turned off. Dice el versículo 29, Verse 29 says, ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que han ordenado que me traigan? Que he ordenado que me traigan. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Si usted nota la honra por dónde viene, if you notice, where does the honor come from? por el estómago, dice, ¿verdad? Through the stomach. Pero no es el estómago, It's not the stomach. es los deseos que tenían estos niños. It's the desires that they had. Así que Elí So Eli prefería darle todo lo que sus hijos querían he'd rather give them sin tener en cuenta without taking into que eso todo account. lo que le estaba permitiendo y dándole a sus hijos He was just permitting his children deshonraban a Dios. to dishonor God. Entonces, es para no buscarse problemas con sus hijos, como muchos de nosotros, So to not get into conflict with his children, like dejamos hacer a nuestros hijos lo que más les dé la gana. we allow them to do whatever they feel Es la like. forma en que estamos deshonrando a Dios It's the way we're dishonoring God y honrando a nuestros hijos. and honoring our children. Y aquí gira el tema central de esta prédica. And this is the central theme of this speech. No podemos honrar por encima de Dios ni a nuestros propios hijos. We cannot honor above God our own children. En sermones pasados hablamos que Jacob, In previous sermons, we spoke about Jacob para su vida, lo central, for what was main for lo que him. le causaba alegría, What caused joy for him era la vida de su hijo José. was the life of his son Joseph. Para Elí, For Eli, perdón, or Eli, lo central en su vida, the main thing in his life lo que estaba por encima de Dios, that was above God eran estos dos hijos rebeldes y desobedientes. were his rebellious children. Romanos 8:28 Romans 8:28 nos dice lo siguiente. tells us the following. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así que Elí So Eli se convirtió parte del problema de la vida de sus hijos. became part of the problem of his children. Y yo creo que nosotros los padres And I think us as parents somos parte del problema espiritual y moral de nuestros hijos. are part of the problem of their spiritual and moral life. Porque estamos muy preocupados cuánto queremos ganar en dinero Because we're so preoccupied of how much money we want to y earn. no cuánto invertir en tiempo en discipular a nuestros hijos And not in how much time do I invest in discipling. para que tengan temor de Dios y amen a Dios. For them to fear God and love God. Dios God es un Dios de misericordia is a God of mercy. y el único que puede interceder por nuestra familia The only one that can intercede for our family es Jesucristo. is Jesus Christ. Y no solo que puede interceder, Not only can He es el intercede, único que puede salvar nuestras familias. He's the only one that can save our families. Así como Samuel fue colocado en el relato bíblico How Samuel was provoked in this narrative como esa persona que transforma la historia de la vida y familia de Elí. as a person who transforms the life of Eli.
Así Jesucristo llega a nuestras vidas Jesus Christ comes to our lives para transformar nuestras familias, to transform our families, perdonándonos en la cruz cada uno de nuestros pecados, forgiving each of our sins on the cross, cancelando cada uno de esos pecados y malas decisiones que hemos tomado, canceling the debt and all the bad decisions we've made, para que nosotros honremos a Dios so that we can honor God con nuestros hijos, con nuestra familia. with our children and families. Concluyo entonces, We conclude that Dios nos hace un llamado al arrepentimiento. God calls us to repent. Él toleró el pecado en la vida de sus hijos. Eli tolerated the sin of his children. Permitió He allowed que el nombre de Dios pasara a otras prioridades en su familia for God to not be the priority of his y family en la vida de sus hijos. or the life of his children. Y no tomó medidas sobre eso. And he didn't take account. No colocó a Dios en el primer lugar. He didn't place God as a priority. Él prefería honrar a sus hijos He rather honored his children para que estuvieran contentos con él, so that they could be happy with him. para que dijeran qué buen padre tengo en Elí. So they could say, what a good father I have. Pero no honraba a Dios, But they didn't honor God, dedicándole tiempo a estos dos niños dedicating time to them para que fueran sacerdotes como Samuel. so that they could be priests as Samuel. Es cierto que este pasaje sucedió hace miles de años atrás, It's true this passage speaks thousands of years ago. pero para mí sigue siendo una realidad en el tiempo de hoy. But for me, it's a reality in our time. Vivimos en una época que cada cual hace lo que quiere hacer. We live in a time in which everyone does as he pleases. Vivimos como en el tiempo de Samuel. We live like in the time of Samuel. La gente no tiene a Dios como el rey de sus vidas. People don't have God as king of their lives. Pero podemos darnos cuenta But we can realize que el pueblo de Dios sí tiene that the people of God sí tiene un rey, do have a king, sí tiene un soberano, do have a sovereign, que es Jesucristo. who is Jesus Christ. Jesús dijo Jesus said en Mateo 6, in Matthew 6, busquen primeramente seek first of all el reino de Dios y su justicia, the kingdom of God and his righteousness, y todas esas cosas que tú necesitas, and everything else that you need yo te las voy a dar por añadidura. will be added onto you. Podemos decir en el lenguaje de este pasaje, We can say in the language of this passage, honra primero a Dios sobre todas las cosas. honor God above everything else, Ya todo lo que tenga que ver con la misión de Jesús. and do everything that deals with Jesus' mission. Por tanto, como padres nosotros, Therefore, as parents, we, en vez de dejar que nuestros hijos se vayan alejando poco a poco de Dios, instead of allowing them to be far from God, sin instruirlos en el temor de Dios, without instructing them in the sin fear of the Lord, corregirles, without correcting them, sin decirle que realmente qué es lo que a Dios le agrada, without telling them what pleases God, debemos de acercarlos cada vez más y más a la cruz. we should bring them closer and closer to the cross Y que ellos puedan ver so that they can see a Jesús Jesus como la única persona as the only person que puede librarlos de todos sus pecados. that can free them from other sins. Debemos entonces de honrar a Dios We then should honor God a través through de la enseñanza que le damos a nuestros hijos. the teaching that we leave our children. Tal vez usted dice, ya es demasiado tarde para mí. You could probably say it's too late for me. Mis hijos están grandes, My children are big, ya están casados, they're married, ya tienen hijos. they have children. O tal vez usted dirá, mis hijos están todavía pequeños. Or you'll probably say they're too small. El mismo Dios es para los dos. God is the same for all. Todavía tenemos la oportunidad We still have the de opportunity instruirlo en lo que Dios acepta. to instruct them into what God accepts, Confrontarlos con amor to confront them with love, y decirle que si siguen así, and to tell them if they continue that, sus familias se van a ir destruyendo. their families will be Y destroyed. puede pasarle como a la familia de Eli, And the same thing can happen to them, que las quitó, that He removed, que las movió del pueblo de Dios. that He moved them from the people of God. Así que hay esperanza, But there's hope. pero hay que escuchar la voz de Dios. But we need to hear the voice of God. Observa a tu familia desde afuera. Observe your family from the outside. Obsérvate tú como familia. Observe yourself as ¿Estoy instruyendo a mis hijos am I instructing my children? o estoy muy preocupado por mi trabajo? Or am I preoccupied with my job? Pensamos que la gracia de Dios se va a manifestar en la vida de ellos. We think that the grace of God will be manifested in their lives. Pero Dios usa también a los padres dentro de esa manifestación de la gracia de Dios. But God uses parents within that Y grace. quiero terminar esta serie de la familia And I want to end this series of the family con este llamamiento, with this calling, con esta atención. with this attention. Honra a Dios, Honor God, discipulando a tus hijos. discipling your children. Y extenderá la vida tuya You will extend your life y la vida de tus hijos. and your children's A life. Samuel le dijo,
He told Samuel, nunca dejaré a tu familia sin descendencia. I will never leave your family without descendants. Y entre los Samuel And Samuel será el primero de los profetas. will be the first among the prophets. Tendrás el privilegio de ungir al rey Have the privilege David, que representará al rey de reyes y señor de señores. David, who will represent the King of Kings and Lord of Nuestros hijos Lords. también pueden ser como Samuel, Our children could be as Samuel, pero necesitan de madres como Ana y como Elcana, but they need mothers like Anna, que intercedían who interceded antes de que ellos estuvieran en el vientre de Ana. before they were in the womb of Anna. Y ella le prometió a Dios: And she promised to God, Señor, Lord, si tú me das hijos, if you give me children, no van a ser para mí. they will not be for me. No van a ser para que ellos hagan lo que yo quiero que ellos hagan. They will not be for what I want them to Tal vez be. soy una fracasada I probably am a failure porque no pude ser doctora, because I couldn't be a doctor. no pude ser abogada, I could not become a no pude lawyer. ser ingeniero. I could not be an engineer. Y en esa frustración nuestro, And in my frustration, frustramos a nuestros hijos. we frustrate our own Porque children queremos que sean profesionales, because we want them to be pero professionals, malos cristianos. but bad Christians. Y más importante, que sean buenos cristianos, But more importantly, than be better Christians. recogiendo la basura de nuestras calles, We recommend the garbage trabajando en la construcción, working in construction, quitando el polvo a las tuberías de los aire acondicionados, removing dust from air, que sentado detrás de un buró y siendo un perverso como los hijos del hijo. sitting before a desk being a Así person. que lo más importante no son las profesiones, So what's most important is not professions, es la vida espiritual de tus hijos y de mis hijos. but the spiritual life of your Dedícale children. tiempo a eso. Dedicate time to that. Así como sacan A, B The same way they get A's and B's en las escuelas, in school. le invertimos dinero, $300, $500 para comprar todos esos materiales que después los botan los maestros. We invest hundreds of dollars to the materials that they just throw away. Inviértele a tus hijos también Invest in your children para also, que ellos aprendan de la palabra. so that they can learn of the Word of God. Pongamos de pie para orar. Let's stand